Ha sido militante de diversos partidos políticos, bloguero, director del periódico digital 30 Días, analista político en temas de política comparada. Hoy en Periférico 1313, Pedro Aguirre Ramírez. Hola Pedro, gracias por acompañarnos. Tú publicaste hace algunos meses este libro, Historia Mundial de la Megalomanía. Así es, Luis Carlos. ¿Por qué hablas de... ¿Eres megalómano? ¿Te gustan los megalómanos? ¿Por qué este libro de la megalomanía? Mira, es un título un poquito errático porque realmente es un libro de estudios sobre el culto a la personalidad en política como un fenómeno muy importante de la política, sobre todo del siglo XX. Culto a la personalidad cuando dirigentes políticos absolutistas, totalitarios, dictadores, hacen del culto a su persona una fuente de legitimidad del régimen político. Tenemos entonces la familia de las dictaduras, de los regímenes fascistas, como el de Hitler, como el de Mussolini, como el de Franco, como el de Ante Pavelić en Croacia, en donde una de las fuentes de legitimidad de este régimen era el culto a la personalidad, tener una especie de héroe, de hombre superdotado que era capaz de llevar al país al desarrollo, al progreso, a la victoria en las batallas, y eso es lo que justificó en buena medida estos regímenes fascistas. Después tenemos los regímenes comunistas como otra gran vertiente del culto a la personalidad en política, un poco contradictoria, porque como ustedes saben, el marxismo niega que un héroe sea el que dirige a los pueblos o a las naciones a lo largo de la historia, sino que el gran protagonista supuestamente es el proletariado, y sin embargo aquí tenemos pues cultos monstruosos a la personalidad como el de Mao, como el de Stalin, como el de Kim Il-sung y su muy apreciable descendencia, y Fidel Castro, desde luego, y tantos casos más en Europa Oriental. Y tenemos después otra vertiente interesante de culto a la personalidad en los populismos latinoamericanos, en los regímenes como el general Perón, como el de Getúlio Vargas en Brasil. Este libro puede ser un libro de diversión, un libro de ilustración. Sí. Entender a los megalómanos en la política o a los que les gusta que les rindan culto a su personalidad, ¿tiene alguna relevancia para la democracia, para entender el buen gobierno, o es solamente divertimento personal escribir este texto? No, yo pienso que es importante conocer cómo es que fueron degenerando regímenes democráticos o regímenes políticos, democracias que no supieron responder a las necesidades sociales, que se fueron denigrando, desprestigiando, y cómo se fueron construyendo estos cultos a la personalidad de dirigentes mesiánicos, de dirigentes políticos que parecían tener respuesta para todo. O sea, el deterioro de la democracia estimula estos personajes, o estos personajes deterioran la democracia. No, yo pienso más bien que es el deterioro de la democracia el que hace que los pueblos, que las sociedades empiecen a creer en líderes mesiánicos o en líderes de este perfil, que se sienten llamados a ser líderes, que se sienten identificados, según esto, con el pueblo y que están llamados para, según el discurso político de ellos, a salvar a los países de los desastres, de las crisis económicas. Pero en la medida en que haya democracia, entonces quiere decir que hay menos culto a la personalidad, pero también de pronto hay presidentes que tienen tanto carisma, tanta presencia, que algo parecido, en todo caso, de culto a la personalidad se da, ¿o no? Hay un personalismo en las democracias evidente, y lo vemos cada vez más en las campañas electorales, en donde los partidos son cada vez menos importantes y la figura de los candidatos lo es más. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en la democracia, a pesar de que el personalismo ha cobrado importancia, no es la personalidad del líder una fuente de legitimidad del régimen político. Y sí lo es en los totalitarismos, y sí es en estos sistemas políticos en donde de repente un líder exporta, digamos, va a explotar su imagen como supuesto mesías, como supuesto dirigente extraordinario, con grandes dotes como dirigente, como político. Eso no lo vemos en las democracias. En el momento en que un dirigente deja de ser nada más un dirigente político con carisma que puede vender su personalidad, su buen discurso, etcétera, para convertirse en un mesías, en un dirigente histórico, en un hombre indispensable, entonces ahí estamos en la presencia de un sistema que está teniendo legitimidad en buena medida de la personalidad. En buena medida la personalidad y el carisma del líder político. Y esa es la gran diferencia. Las personas megalómanas tienen un concepto elevado de sí mismos, son narcisistas y tienen un comportamiento que roza los delirios de grandeza.
La megalomanía está asociada al poder. Julio César, Napoleón y Hitler son algunos de los personajes históricos a los que se le ha atribuido rasgos de este tipo que les impulsaron a conquistar el mundo. Según Pedro Aguirre, la aparición de los nuevos medios de comunicación, como las redes sociales, han diluido el guiño de culto a la personalidad, aunque no el de la megalomanía de los líderes mexicanos. Pedro, aunque nos estás diciendo que este culto a la personalidad cobró auge durante el siglo XX, en tu libro tú nos presentas realmente una revisión histórica en donde, digamos, este fenómeno se da quizá de manera distinta, quizá de manera embrionaria, no sé, desde tiempos ancestrales. Sí. Sí, el culto a la personalidad nace pues, en tiempos inmemoriales. Aquí hay que distinguir bien. Desde luego que los reyes, desde los faraones en Egipto, siempre han recibido culto religioso porque hay una legitimidad religiosa. Ellos, a final de cuentas, tienen la legitimidad que les da Dios, los reyes, los faraones, los shahs. Todos los gobernantes de unas monarquías tienen ese perfil y son en alguna medida adorados desde la antigüedad en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia que viene desde el helenismo, concretamente desde Alejandro Magno? Que además de tener esta legitimidad religiosa, también tienen una legitimidad de héroe. Alejandro Magno era hijo de Zeus, supuestamente, es lo que él decía, pero también era hermano de Aquiles. Era él un héroe, no solamente porque tenía esa afinidad con los dioses y era descendiente supuestamente de ellos, sino que él era un héroe porque había conquistado todo el mundo conocido en aquel entonces y por lo tanto era un hombre superdotado, no solamente por la divina gracia de los dioses, de los creadores del universo, sino que también lo era por sus cualidades de conquistador, de héroe, de Aquiles. Y a partir de ahí, los sucesores de Alejandro, los sucesores helenísticos, tuvieron o trataron de tener ese perfil. Somos héroes porque somos hombres superdotados, no nada más porque Dios quiere que seamos reyes, sino porque tenemos cualidades extraordinarias. Somos superhombres, somos guerreros, somos conquistadores, somos completamente distintos al resto de los seres humanos. Y de ahí viene la idea del culto a la personalidad que se retoma en el siglo XX con dirigentes carismáticos, con Hitler, con Mussolini, con Stalin, con Mao, que son extraordinarios, que son dioses entre los hombres en una medida en el que ellos son los orientadores históricos de sus sociedades y que tienen esas cualidades que ningún otro ser humano tiene. Son, como era Stalin, el padre de los pueblos, o el gran sol rojo, o el gran timonel, como le decían a Mao Zedong, y toda esa gran parafernalia que han tenido estos líderes en la adoración hacia su gobierno y a sus personas. Un caso cercano que se ha mencionado mucho en América Latina y en México en las últimas 2 décadas es el caso de Hugo Chávez. Sí, claro. Que entra en esta categoría del culto. Platícanos de Hugo Chávez. Y es un culto creciente, además, el de Hugo Chávez en Venezuela. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y el fascismo se borra del planeta, por lo menos a grandes rasgos, y después con la caída del muro de Berlín, es decir, con el fin de los totalitarismos comunista y fascista, se llegó a pensar que al triunfo de la democracia, pues el culto a la personalidad iba a pasar de moda, iba a ser enterrado para siempre en la vida política de las naciones, y no ha sido así. ¿Por qué? Porque después de la caída del muro de Berlín hemos visto que hay democracias que siguen fallando en las tareas básicas de responderle a sus sociedades, de resolver problemas básicos. Y tenemos entonces el resurgimiento en América Latina de los populismos, el fenómeno populista que se conoció en Argentina con Perón, en Brasil con el general Vargas, etcétera, resurge con mucha fuerza en América Latina en países en donde la democracia ha fallado, caso concreto de Venezuela, Bolivia, Ecuador, otros más, y entonces tenemos el liderazgo de Chávez como otra vez la figura extraordinaria con dotes magníficos de un dirigente que tiene la última palabra en todo, que es sabio, que está cerca del pueblo, que él mismo es el pueblo. Él decía, Hugo Chávez siempre se identificaba y él decía, pero es que yo soy el pueblo. Y esa identificación muy de los populismos es, por supuesto, una exaltación a la personalidad. Actualmente en Venezuela, pues es obligatorio en las escuelas aprender la vida del comandante Chávez. Hay un libro azul con todas sus citas, recordando un poco el libro rojo de citas del presidente Mao, pues hay un libro azul con las citas que han de ser profundas y muy importantes y trascendentales del comandante Chávez. Y hay un culto abierto para religioso a la figura del comandante que viene desde que él estaba en el gobierno y que se acentúa a partir de su muerte. Es muy común que los dotes megalómanos estén presentes en los gobernantes. Podemos identificarlos porque se muestran públicamente con cierta superioridad moral al afirmar la certeza de su actuar en nombre de las causas de la sociedad.
Pedro Aguirre señala que los dirigentes endiosados siempre terminan en catástrofes sociales, quiebras económicas y pérdidas militares. Pedro, ¿qué megalómanos ha habido en la historia política de México en las últimas décadas, en tu opinión? Bueno, megalómanos ha habido muchos, pero que, como decíamos, se hayan hecho culto a la personalidad y descansado un régimen político, hay que considerarlo. Por ejemplo, el presidencialismo mexicano tuvo una fuerte dosis de culto a la personalidad del presidente con sus características muy particulares. No era un culto a los dioses como a Mao Zedong, no le decíamos Gran Timonel o Sol Rojo, ese tipo de cosas a los presidentes, pero sí había un respeto, no se podía tocar la figura presidencial, no se le podía criticar a la figura presidencial. Y dentro de los presidentes que tuvimos en la etapa de hegemonía priista, que fue muy larga, hubo presidentes que se dieron más al halago, que descansaron más en esa idea de ser exaltados como dirigentes, como grandes estadistas. Hubo quienes fueron más discretos. En el libro yo destaco a 3 presidentes que sí fueron muy apegados, muy afectos a ser halagados y a ser considerados líderes hasta internacionales. Miguel Alemán tuvo características interesantes de culto a la personalidad. Recuérdese, por ejemplo, esa estatua que por mucho tiempo estuvo en Ciudad Universitaria, que era una mole que incluso se parecía más a Stalin que a Miguel Alemán, y que finalmente tuvieron que quitar porque los estudiantes constantemente se ponían bombas, le arrojaban pintura. Pero a Miguel Alemán le hicieron más culto, era el primer obrero de la patria, decía Fidel Velázquez en aquellos tiempos. Y en fin, los halagos al presidente alemán fueron extraordinarios. Después vino Ruiz Cortines, que fue un presidente que le bajó mucho ese tipo de protagonismo, y esperamos hasta el licenciado Luis Echeverría otra vez para tener un personaje con esas ansias de ser reconocido internacionalmente, esos viajes que hacía, se acordarán ustedes que tienen edad, de más de un mes, que estuvo 45 días en el extranjero promoviendo, según esto, la imagen de México, pero lo que él perseguía era ser un líder del tercer mundo, quizás ser secretario general de Naciones Unidas, que era de sus pretensiones. Digamos que hubo personalidades como la de José López Portillo también, que se daban más a la exaltación. Hubo estatuas de José López Portillo en Monterrey, en Campeche, hubo una que le dedicó el entonces gobernador Echeverría Castellot, si no recuerdo mal, que decía a los favores recibidos a José López Portillo. Entonces, el estatio de Nezahualcóyotl, que ahora se llama Nesa 86, se llamó José López Portillo. En fin, hubo presidentes que sí les gustaba más ser halagados, que sí decidieron un poquito más a este culto a la personalidad, pero un culto sexenal, porque en el momento que terminaban los regímenes de los presidentes, se acababa el culto y venía todo lo contrario, venían campañas a veces muy severas, muy duras de desprestigio, de críticas, de señalamiento. Y si nos vamos hacia atrás en el siglo XIX, podíamos hablar de culto a la personalidad, por ejemplo, Porfirio Díaz, o en sus momentos. Sí, lo hubo, claro. Santana, quizá no. El más exagerado, Su Alteza Serenísima. Claro. Acuérdense cómo Santana incluso entierra el brazo que pierde en aquella batalla. Lo entierra. Que entierra con toda pompa y con un funeral de Estado, y que se hizo llamar Su Alteza Serenísima. Fue un personaje del que mucho dependió la política en la primera parte del siglo XIX. Y desde luego Porfirio Díaz, acuérdense también que me parece que Piedras Negras se llamó durante la época de Porfirio Díaz Ciudad Porfirio Díaz, y hubo un culto a don Porfirio, desde luego que lo hubo, pero yo creo que el más interesante desde el punto de vista del culto a la personalidad y de las exageraciones, el libro se llama pues Perplejidades en torno al culto a la personalidad, y en ese sentido Santana pues tiene algunas cosas interesantes como Su Alteza Serenísima y como muchas cosas ridículas que llegó a hacer durante sus gobiernos y sus idas y venidas del poder. Lázaro Cárdenas caería, digamos, en el modelo, quizá no del totalitarismo, pero por ejemplo el peronismo argentino. Pues el populismo que estaba en boga en aquel entonces. Lo que sucede con Lázaro Cárdenas es que el régimen ya consolidado, el régimen priista, va a tener uno de sus principales asientos en la figura presidencial, y desde luego Lázaro Cárdenas va a tener. Yo no creo que Lázaro Cárdenas haya tenido tanta exaltación en México como la tuvo Perón, pues en Perón le cantaban hasta fechas, hoy en las canciones de Perón, Perón, qué grande sos, y en las escuelas todavía se enseñan algunas de las hazañas, sobre todo ahora que tuvieron a Cristina Kirchner y a su marido como presidente. Entonces yo creo que fue moderado el culto a Lázaro, como fue moderado en general el culto a los presidentes mexicanos, salvo algunas excepciones como las que acabo de citar, en donde se levantó un poquito el tono. Pues muy interesante tu libro, Pedro. Felicidades y gracias por habernos acompañado esta noche aquí. José Antonio, muchas gracias de verte después de tanto tiempo. Te veo muy bien. Gracias, Luis Carlos. Gracias a ustedes. Nos amigo esperamos querido. la próxima semana. Muchas gracias.